Bueno, buenos días. Mi nombre es Eliana Kirchner, residente de tercer año de cardiología. Hoy presento mi monografía que es Ablación de fibrilación auricular. ¿Debemos ser más precoces a la hora de indicarla? Mi tutor fue Santiago Sánchez Bustamante. Para repasar un poco, la fibrilación auricular presenta una alta prevalencia a nivel de la población mundial, representando del 2 al 4%. Hoy en día es considerada una epidemia global y se cree que en los próximos años la prevalencia va a ir en ascenso debido a la mayor longevidad de la población. La importancia del tratamiento de la misma radica en la alta discapacidad y mortalidad asociada a esta arritmia. Contamos con esta clasificación de la fibrilación auricular, que es la publicada en la Guía Europea del 2021, en donde tenemos 5 patrones de fibrilación auricular, comenzando por la arritmia diagnosticada por primera vez, la FA paroxística, que es aquella que revierte espontáneamente o mediante una intervención en los primeros 7 días del diagnóstico, la persistente, que se mantiene dentro de los 7 días hasta el año, y persistente de larga duración que continúa más allá del año tras adoptar una medida de control de ritmo. Por último, tenemos la FA permanente, que no es una característica intrínseca de la arritmia, sino que ya bien es una postura que adopta el médico y el paciente, donde asumen a la fibrilación auricular y no optan por una estrategia de control de ritmo, sino más bien una estrategia de control de frecuencia. En caso en donde esta actitud cambiase y se optara por revertir a ritmo sinusal a la arritmia, pasaría a ser una FA persistente de larga duración. En esta guía surge también un nuevo concepto que es el de carga de fibrilación auricular, que es el tiempo total de presencia de la fibrilación auricular en un tiempo determinado, que suele ser de 24 horas y lo expresamos como un porcentaje. El tratamiento que ya todos conocemos radica en la anticoagulación según la escala de Shatz-Bask y el control de los síntomas mediante 2 pilares, el control de la frecuencia cardíaca y el control de ritmo. Dentro de este último tenemos 2 opciones, los antiarrítmicos y el tratamiento ablativo. Con respecto al tratamiento ablativo, dentro de lo que es la indicación en tratamiento de primera línea, la única indicación clase 1 se da ante pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo y que creemos que la etiología probable es la miocardiopatía inducida por taquicardia. Ya el resto de las indicaciones como tratamiento de primera línea son indicación 2A, 2B, ante pacientes que presentan insuficiencia cardíaca y FEI reducida, pacientes que tienen bradicardia, taquicardia, entonces el tratamiento ablativo es una opción más para evitar la colocación de marcapaso y en ciertos casos en pacientes que presentan FA paroxística muy sintomática o persistente sintomática sin tantos factores de riesgo. Y luego las otras indicaciones del tratamiento ablativo ya pasan a ser de segunda línea cuando fallan una o más drogas antiarrítmicas y los pacientes persisten con muchos síntomas y recurrencia de la arritmia. Volviendo a la pregunta de la monografía, vamos a contestar si debemos ser más precoces a la hora de indicar el tratamiento ablativo. Para eso yo lo que hice fue analizar la ablación de fibrilación auricular en 5 escenarios. La recurrencia y sintomatología, los eventos cardiovasculares, la progresión de la fibrilación auricular, la calidad de vida de los pacientes y la mortalidad. Comenzamos con recurrencias y sintomatología. Este es el estudio Cabana, que ya muchos conocen, randomizado, prospectivo. En este análisis se incluyeron 1.240 pacientes porque eran aquellos que tenían monitoreo con Holter o electrocardiograma, con una media de 68 años. El 57% de los pacientes presentaban FA persistente con un Shatz de 3 y se los randomizó en ablación y en tratamiento con drogas antiarrítmicas. Lo que se ve en el gráfico, en la línea roja, vemos el tratamiento ablativo y azul el tratamiento con drogas antiarrítmicas. Lo que se vio fue una mayor sobrevida libre de recurrencia y fibrilación auricular en aquellos pacientes sometidos a tratamiento ablativo. Y esta recurrencia, tanto sintomatológica, que vendría a ser la línea punteada de arriba, como constatada por Holter y Electro, que es la línea continua abajo. En conclusión, lo que se vio fue una reducción del 50% de la recurrencia de la arritmia. El Cabana también lo que evaluó fue la carga de fibrilación auricular en 2 grupos de pacientes, FA paroxística y FA no paroxística.
y en ambos grupos lo que se vio fue una reducción de la carga de fibrilación auricular tras el tratamiento ablativo que se visualiza en la columna roja, siendo aún más marcado en el grupo de FA paroxística. Este es el estudio EARLY-AF que fue randomizado, incluyó 303 pacientes con una edad media de 58 años, eran pacientes nunca antes tratados, o sea que la ablación era primer línea de tratamiento, se los randomizó en crioablación versus drogas antiarrítmicas y se les hizo un seguimiento de 1 año mediante dispositivos implantables de monitorización cardíaca para tener un control estricto de lo que era el ritmo cardíaco. Y una vez más lo que se vio fue una mayor sobrevida libre de recurrencia en los pacientes sometidos a ablación en comparación a aquellos que recibían tratamiento con antiarrítmicos. La recurrencia fue aproximadamente del 43% en el grupo ablativo y 68% en el de drogas antiarrítmicas. Entonces, hasta acá vimos que el tratamiento ablativo es más eficaz para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces a mí me surgió la duda de en qué momento sería mejor indicarla. Para eso está este estudio, que es retrospectivo. Eran pacientes que habían sido ablacionados por primera vez, un N de 1.206 pacientes con edad media de 65 años, y se los dividió en 2 grupos según lo que ellos denominaron DAT, que es el tiempo del primer diagnóstico a la primera ablación de la arritmia, siendo este corto si era en los primeros 3 años o largo más allá de los 3 años del primer diagnóstico. Y después también hicieron un análisis menor a 1 año, de 1 a 3 años, de 3 a 5 años y mayor a 5 años, que sería este gráfico. La conclusión que tuvo este estudio fue que cuanto antes uno realiza el tratamiento ablativo, menor recurrencia de la arritmia hay a largo plazo. Y esto se podría llegar a deber a que los cambios eléctricos y morfológicos de la FA persistente son irreversibles y que la ablación temprana demora el remodelado y el avance de la FA. Yendo a la mano con esto, ya está este estudio que es randomizado, prospectivo y multicéntrico, que incluyó pacientes con electro y ecocardiograma no patológico y FA paroxística, que nunca antes habían recibido tratamiento, o sea que nuevamente es un estudio con ablación de FA como primer línea de tratamiento. Incluyó a 218 pacientes en una edad media de 52 años y los randomizó a crioablación versus drogas antiarrítmicas. Lo que se vio fue una sobrevida libre de recurrencia de la arritmia en un 82% en el grupo de tratamiento ablativo y un 67% en el grupo de drogas antiarrítmicas. Una de las mayores críticas tal vez del tratamiento ablativo es que al ser invasivo puede tener eventos adversos relacionados a realizar el mismo, y este estudio, cuando comparó los eventos adversos de ambas líneas de tratamiento, demostró que no había diferencias estadísticamente significativas entre ambas ramas, que vendría a ser este gráfico en donde ambas curvas van iguales y no hubo diferencias entre las mismas. Dentro de lo que son los eventos cardiovasculares, yo analicé lo que es insuficiencia cardíaca y ACV. Dentro de lo que es los eventos de ACV, tengo este primer estudio que es el ROCKET, que en principio fue un estudio randomizado y doble ciego para comparar warfarina versus rivaroxaban, y posteriormente se hizo un análisis post-hoc para evaluar mortalidad y ACV. En total eran 14.062 pacientes con edad media de 72 años, y lo que asoció fue un 22% menos de presentar ACV en los pacientes que presentaban fibrilación auricular paroxística, que sería la línea azul, y una mayor incidencia de ACV en aquellos pacientes que ya presentaban la FA en sus formas progresivas. Y no hubo diferencia entre el anticoagulante que estaban recibiendo los pacientes. Ya este estudio lo que hizo fue dividir a los pacientes en 3 grupos, unos que eran pacientes con FA y tratamiento ablativo, otros fibrilación auricular y tratamiento con antiarrítmicos, y finalmente otro grupo que no presentaba fibrilación auricular. La edad media fue de 57 años, se los comparó mediante propensity score y se les hizo un seguimiento de 51 meses. Lo que se visualizó fue un porcentaje ACV de 1,3% en los pacientes sometidos a tratamiento ablativo, 1,5% en los pacientes sin FA, y la diferencia sí fue marcada con respecto a los pacientes que presentaban tratamiento con antiarrítmicos, en donde el ACV representaba un 4,7%.
Dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, el trial ACERT incluyó pacientes con marcapaso o CDI. En total fueron 2.580 pacientes en una edad media de 77 años, y todos estos pacientes tenían lo que ellos denominaron FA subclínica, es decir, episodios de más de 6 minutos, pero menos de 24 horas de duración. Lo que se vio fue que en aquellos pacientes en donde la fibrilación auricular no había progresado a episodios mayores de 24 horas, la tasa de hospitalización anual fue del 2,5%, y en aquellos pacientes en donde había progresión de la misma, la tasa de hospitalización llegó casi al 9%. Este estudio determinó a la progresión de FA como predictor independiente de insuficiencia cardíaca. Y esto mismo se ve en el release, en donde vemos que la FA permanente y la FA persistente, que son las columnas verde y violeta en el gráfico, tienen una mayor tasa de insuficiencia cardíaca en comparación a los pacientes que presentan FA paroxística, que es la columna azul. Este estudio fue retrospectivo, observacional, con 9.816 pacientes en una edad media de 65 años. Entonces, lo que demuestran estos estudios es que a medida que la FA progresa, hay una mayor incidencia de eventos de ACV e insuficiencia cardíaca. En cuanto a la progresión de la fibrilación auricular, sabemos que existe un trigger que actúa sobre un sustrato vulnerable que desencadena la fibrilación auricular, llevando al remodelado miocárdico y generando así aún más sustrato vulnerable. Esto es lo que lleva al mantenimiento, progresión y perpetuación de la fibrilación auricular. Por eso se dice que la FA perpetúa a la fibrilación auricular. El trial ATTEST lo que hizo fue randomizar a los pacientes en tratamiento ablativo y tratamiento con drogas antiarrítmicas. Fue prospectivo, multicéntrico, eran pacientes que ya presentaban falla en el tratamiento con 1 o 2 antiarrítmicos, es decir, que no fue de primera línea, con un N de 255 pacientes y una edad media de 68 años. Lo que se vio en este estudio fue un resultado a favor del tratamiento ablativo, es decir, 10 veces menos de probabilidad de desarrollar progresión en la rama del tratamiento ablativo en comparación a drogas antiarrítmicas, y también se vio una reducción de la carga de fibrilación auricular a los 2 y 5 años de seguimiento. En el gráfico, la línea verde que corresponde a tratamiento con drogas antiarrítmicas y la roja que corresponde al tratamiento ablativo. En cuanto a la calidad de vida, este es el estudio del EuroHeart, que incluyó casi 1.000 pacientes en una edad media de 64 años, pacientes que presentaban fibrilación auricular paroxística al momento de iniciarlo. Les hicieron un seguimiento de 1 año de duración con este cuestionario que es el EuroCol, que incluye movilidad, autocuidado, actividades diarias, dolor, disconfort y ansiedad, depresión. Los pacientes tenían que contestar si no presentaban deterioro en ninguno de esos aspectos, si presentaban algunos o si ya era severo el deterioro. Entonces, cuando se comparó en pacientes que la FA había progresado versus aquellos donde no había progresado, lo que se vio fue un empeoramiento de la calidad de vida en los pacientes en donde había progresión de la fibrilación auricular en el último año. Y este estudio también analizó la utilidad, que es la capacidad de los pacientes de realizar sus actividades diarias, en donde a mayor progresión de la fibrilación auricular hay un deterioro de la utilidad de los pacientes. Y eso se vio influenciado por los eventos de ACV, insuficiencia cardíaca e implantación del CDI. El Cabana Trial es un estudio que tiene cuestionarios muy específicos acerca de la fibrilación auricular en cuanto a los cuestionarios de calidad de vida. Por un lado, utilizó que es el AFFECT, que incluye 21 ítems de sintomatología, actividades diarias y preocupación por el tratamiento, y el cuestionario MAPSI, que son 10 preguntas sobre frecuencia y severidad de los síntomas relacionados a la arritmia. En cuanto al cuestionario AFFECT, lo que se vio fue un empeoramiento de la calidad de vida en los pacientes que habían recibido el tratamiento con drogas antiarrítmicas. Fue a favor del tratamiento ablativo. En este cuestionario, a mayor puntaje, mejor calidad de vida, que vendría a ser la columna más verde oscura, el tratamiento ablativo, y verde claro, tratamiento con drogas antiarrítmicas. Y en el MAPSI,
era a menor puntaje, mejor calidad de vida, y también dio una vez más a favor del tratamiento ablativo. Y por último, dentro de lo que es la calidad de vida, este metaanálisis fue un metaanálisis de trabajos randomizados, en donde los pacientes estaban en un grupo de tratamiento ablativo versus drogas antiarrítmicas como primer línea de tratamiento, con un N de aproximadamente 1000 pacientes, una edad media de 57.4 años, y el 98% de los pacientes presentaban fibrilación auricular paroxística. Se les hizo un seguimiento de 1.4 años y no solo se analizó la recurrencia de la arritmia, sino también la calidad de vida de los pacientes. Y en ambos casos dio a favor del tratamiento ablativo con menor recurrencia de la fibrilación auricular y mejoría de la calidad de vida. Y cuando comparó los efectos adversos relevantes entre ambas ramas de tratamiento, no hubo diferencias significativas entre ablación y antiarrítmicos. El evento severo más frecuente del tratamiento con antiarrítmicos fue la bradicardia del síncope, y dentro del más severo de la ablación fue el taponamiento, que todos recibieron una reversión de ese taponamiento en el momento que sucedió y quedaron sin secuelas a largo plazo. Y por último, dentro de lo que es la mortalidad, el primer estudio es el ROCKET, que ya habíamos dicho que era un análisis post-hoc de este estudio que comparó warfarina versus rivaroxaban, y lo que vio este estudio fue que la fibrilación auricular persistente, que en este gráfico vendría a ser la curva roja, se asoció a un mayor porcentaje de muerte por cualquier causa en comparación al grupo de pacientes que presentaban fibrilación auricular paroxística. Y eso mismo se vio en esta búsqueda sistemática, que es el gráfico de al lado, en donde se comparó 4 estudios con un N de 45.570 pacientes, y lo que se vio fue lo mismo que en el ROCKET, que a mayor progresión de la fibrilación auricular, mayor tasa de mortalidad. Este otro estudio lo que hace es hacer un seguimiento de la carga de fibrilación auricular semanal en todos pacientes con marcapaso y CDI. Incluyó 3.131 pacientes con una edad media de 76 años, y los pacientes tuvieron su seguimiento hasta el momento de la muerte. Entonces lo que se vio fue que la carga de fibrilación auricular aumentaba ya 32 semanas previas al evento de la muerte, superando las 6 horas semanales de fibrilación, y ya 4 semanas previas a la misma superaba las 24 horas semanales. Dentro de lo que son los estudios randomizados con respecto a la mortalidad, está el CABANA, que ya lo conocemos, randomizado, multicéntrico y prospectivo, que randomizó ablación versus drogas antiarrítmicas con un N de 2.204 pacientes y una edad media de 68 años. Cuando analizamos el gráfico, lo que demuestra es que no hay diferencias significativas con respecto a la mortalidad entre ambas líneas de tratamiento. Pero hay varias críticas que se le pueden hacer a este trabajo, entre ellas que el 57% ya presentaban fibrilación auricular persistente, el 80% presentaba hipertensión, el 25% eran diabéticos y con SAOS, 35% estaban en clase funcional 2-3, 40% ya habían tenido internaciones previas por insuficiencia cardíaca y presentaban hipertrofia alveolar. Es decir, que eran pacientes muy avanzados en su historia de fibrilación auricular, con alta carga de factores de riesgo cardiovasculares y ya remodelado miocárdico. Y por último tenemos el ISTAFNET, que también fue randomizado, pero dividió a los pacientes en control de ritmo, ya sea con antiarrítmicos o tratamiento ablativo, y pacientes con control de frecuencia, tratamiento usual. Eran en total 2.789 pacientes con una edad media de 70 años, y aproximadamente todos se encontraban a 36 días desde el primer diagnóstico de fibrilación auricular. Se les hizo un seguimiento de 5 años y este fue finalizado por eficacia del primer outcome. Lo que se vio fue un menor porcentaje de muerte de causa cardiovascular en el grupo con control temprano del ritmo cardíaco. Por lo tanto, la importancia de la fibrilación auricular radica en la alta prevalencia que ésta tiene a nivel de la población mundial y la elevada morbimortalidad asociada a la arritmia. El tratamiento actual tiene varias fallas, entre ellos los efectos adversos relacionados a los antiarrítmicos, la cantidad de consultas por guardia que realizan los pacientes, la recurrencia de la arritmia
el deterioro de la calidad de vida y la mortalidad asociada. El control del ritmo en etapas tempranas es superior a una estrategia de control de frecuencia. Si bien no hay evidencia clara de la ablación de FA y su beneficio con respecto a la mortalidad, sí se vio superioridad en términos de progresión, recurrencia, eventos cardiovasculares y mejoría de la calidad de vida. Y de realizarse en centros especializados, la incidencia de efectos adversos relacionados al tratamiento ablativo es baja. Por lo tanto, yo creo que pacientes que presentan una historia corta de fibrilación auricular, con un diagnóstico bien reciente, baja carga de factores de riesgo cardiovasculares y cardiopatía estructural, se verían beneficiados con un tratamiento ablativo como primer línea de tratamiento en estos 4 términos, que serían progresión, recurrencia, eventos cardiovasculares y mejoría de la calidad de vida, sin tanta evidencia aún respecto a la mortalidad. Muchas gracias.